Así es. Bueno, y hoy invitamos a una persona que es de Guatemala y es amiga y es colega. Esa. Así es. Desde muy lejos. Sí, sí. Bueno, está acá en el piso Joel López Muñoz. Él es antropólogo, es cineasta, ahora está estudiando periodismo acá en la UNLP, ¿es así? Sí. Bienvenido. Gracias. Sí, en Argentina, La Plata, periodismo, UNLP. Sí. La verdad que es una experiencia estar en Argentina, porque de venir desde 11.000 kilómetros de distancia, en donde solo vemos 100 guatemaltecos en todo el país, creo que es un desafío. ¿Aquí hay 100 nada más? 100 guatemaltecos, en la embajada, cuando eran como 90 y algo, 100 pocos. guatemaltecos. Sí. Cuando en Estados Unidos hay 2,5 millones. Ah, no, claro. Entonces el sur... Es que les queda más cerca de Estados Unidos. Claro. Y el sur, que es Argentina, por ejemplo, donde está la educación pública, hay muchas cuestiones para tener accesos culturales. Por ejemplo, desde que vine, entré a una universidad pública con accesos a varios proyectos, en una red también de capital social, en donde vos te podés desarrollar cosas que venís haciendo. O es como que acá no le damos mucha importancia, ¿no? Llega un momento, ¿no? Por ahí no se le da la relevancia que amerita, ¿no? En algún momento. ¿Al qué? A las oportunidades que se dan, digo, ¿no? El que está país. Acá, claro. Bueno, y queríamos que hables hoy de la experiencia de cine comunitario que estuviste haciendo en Salta, con la comunidad Wichí. Sí, la verdad que hablar como de cine comunitario es un debate siempre que se pone sobre la mesa de qué es cine y qué es lo comunitario y qué es cine comunitario, ¿no? Claro. Ya que hacer cine social, hacer cine comunitario y eso, a veces hay que como vincularlo con la cultura y con la economía. Porque, por ejemplo, si en Centroamérica cuando vos decís voy a hacer cine social, el lenguaje está como que fueras a hacer un cine a una boda o cine a cierta clase social en donde te van a remunerar algo. Sí. Y el cine industrial es el que llega siempre con capital extranjero. Entonces hablar de cine social o cine comunitario acá en Argentina es como descubrir también, poner siempre en debate qué es lo que haces cuando haces cine con las comunidades o no me gusta mucho decir cine alternativo porque no está subalterno, sino en la cultura popular es construir de abajo para arriba y el audiovisual creo que tiene un lugar privilegiado en eso porque también tiene un discurso político. Entonces, claro, y con esto de esta experiencia en Salta, también me acerqué más a lo que más me gusta y lo que mejor quiero vincular entre la antropología y el cine, ¿no? Porque, claro, hablar de... Sí, digamos, cuando vos haces los talleres de cine comunitario, lo que tiene de interesante es que cada una de las personas que hace el proyecto toma un rol protagónico, ¿no? Entonces generan sus propios libretos, filman las propias personas. Claro, ser actores sociales. Claro, en eso consiste la producción del cine comunitario. No es que alguien viene con una idea y la produce, sino que entre todos la crean. Claro. La verdad que es una producción colectiva en donde los mismos miembros de la comunidad logren rescatar sus propios imaginarios, sus símbolos, sus historias, ya que construir los relatos en una unidad de identidad tiene que ver con tu experiencia histórica, con lo que vos conocés. O sea, no puedes vos como hablar del lockercito en la universidad yankee o cuestiones que no son nuestras. Entonces, contar un relato en una comunidad implica también contar tus propios hitos históricos, que los hitos son los que construyen los mitos y los mitos son los que construyen los ritos. Y en la antropología es como, bueno, no me voy a meter tanto dato antropológico, pero es lo que nos hace construir los relatos y cuando los contamos por nosotros mismos, creo que estamos de verdad construyendo de abajo y en colectivo, como debe ser. ¿Y cómo fue esta experiencia de esta construcción colectiva en Salta? En Salta estuvimos ¿Con quién te encontraste? ¿Cómo fue la relación? ¿Los imaginarios estos que aparecían? Claro, me llamó la atención porque yo ya he trabajado con comunidades indígenas en Guatemala, pero trabajar en una comunidad indígena en Argentina, me di cuenta cómo el sistema de ideas y todos los imaginarios que nosotros estamos tan occidentalizados para entenderlo, o sea, somos nosotros los que llevamos a aprender que al primo le dicen hermano, que a la abuela le dicen mamá, que no haya un kiosco, que no tengamos internet,
Entonces, claro, entonces trabajar un registro audiovisual, nosotros los occidentales que necesitamos tantas herramientas, tantas cosas para poder hacerlo, y claro, y trabajar con lo básico y con un proceso de construcción con lo que se tiene a la mano, creo que te une más. Incluso los lazos afectivos son otros cuando vos trabajás con pocos recursos y con una ayuda colectiva. Y en esa comunidad Wichí, que de Santa Victoria Este, para empezar... ¿Cuánta gente estaba en la comunidad? Son 71 familias. 71 familias. 71 familias, sí. Y claro, es por cacicazgo, tienen cacique, entonces es también su sistema político, no es como el occidental. Y claro, entonces al empezar a trabajar algún registro audiovisual, empezar a contar las historias, hay un montón de cosas que contar. Por ejemplo, ahorita me imagino, habrán salido cosas tan interesantes, desconocidas. Bueno, imagínate, ya desconocida para uno que es argentino, imagino para alguien de Guatemala, como que debe ser muy rico la experiencia. Norte, claro. Me encantaría estar en una comunidad en Guatemala. En Guatemala, claro, que vos conociste las comunidades indígenas en Guatemala, lo pintoresco y eso. Y acá en Santa Victoria esta está entre Paraguay, Bolivia y Argentina, es la triple frontera. Entonces es como, también tiene esa característica histórica, digamos, que tiene otras regiones en donde el colonialismo y todo ese avasallamiento ha llegado, no ha llegado a tocar ciertas profundidades de la tierra, ¿no? Claro. Todavía hay muchas cosas que se conservan. Claro, sí, esas unidades de identidad que todavía se conservan. Y por ejemplo en Guatemala, entre Guatemala y México hay una comunidad que se llama los lacandones. Que los lacandones son como los que también resistieron más, que están en la orilla del río entre la frontera de Guatemala y México, y conservan todavía lo más cercano que es a los mayas, los mayas. Claro, los mayas. Y acá también ese acercamiento a los pueblos originarios, que tiene que ver más con los pueblos originarios de toda América Latina, que con las migraciones argentinas, ¿no? Seguro. Claro. Entonces es ese problema también del Estado-Nación, de la cuestión. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de eso que más se conserva, que viste en el pueblo Wichí? Su sistema cognático, que se llama, su sistema de familia, que todavía conservan, por ejemplo, sus nombres son los que guardan todavía de la lengua wichí o de la lengua chorote, que tiene un significado. Por ejemplo, una chica que trabajó con nosotros que su nombre en wichí significa la que va y viene, la que se mantiene de arriba para abajo, que dijéramos nosotros. Sí. Entonces el nombre está vinculado a alguna característica tuya. Que nosotros le diríamos apodo, ponerle, pero claro. Pero todavía guardan ese que tu nombre tenga un significado, con lo que sos vos. O sea, el pelo largo, la persona esa característica tuya. Y ese tótem, ese nombre, se lo ponen ni bien, mirá la pregunta que te voy a hacer, ni bien nacen o lo van madurando a medida de la característica que va mostrando esa persona, porque imagino que un bebé, por ejemplo, no por decir, ¿cómo identificás cómo va a ser? ¿O cómo hacen eso? Claro, esa es una... Sí, esa duda también me surgió a mí, porque esa chica, por ejemplo, el papá andaba como es el cacique, ¿no? Y claro, la hija del cacique. Y después puede tener otro nombre, ya después después puede tener el nacimiento, después puede tener otro nombre. Y claro, y eso que todavía se guarda en las costumbres, con los nombres, con la forma de relacionarse. ¿La religión? La religión, claro, han llegado distintas misiones. Católicos. Primero católicos, que fue mucho conflicto con la tierra, con el conflicto agrario, seguro, en donde se concentraba el capital económico en ciertas familias de la iglesia y eso. Y también han llegado anglicanos, han llegado protestantes, de misiones, pero siempre guardan muchas costumbres, creencias y eso.
Y en un momento los nombres, los apellidos sí fueron impuestos por la iglesia y en la colonización. Y hubo un decreto en donde todos tenían que tener el apellido español, pero resulta que no tenían su apellido originario. Sí. Entonces venía el papá y le pedía al amigo, a su amigo que tenía un apellido español, que le diera a su hija o a su hijo el apellido. El apellido Pérez, ponerle. Claro. Entonces dicen, bueno, mi apellido no es Pérez, el apellido Pérez es de un amigo de mi papá, que se lo prestó a él para que me lo dé. Claro. Entonces, pero ellos siempre, en esa endoculturación, digamos, hablándolo antropológicamente, siempre lo saben, lo mantienen. O sea, no es que lo naturalizaron, ni no es que lo interiorizaron, sino que todavía tienen esa dicotomía en lo cultural. Esa dualidad. Y conmigo no sabían qué era, porque criollo, al que no es indígena, al que vive ahí pero no es indígena, le dicen el porteño a los que son de Buenos Aires. O sea, ustedes llegaron, son porteños. Claro. Seas o no seas de capital, sos porteño. Ahora, y en el film, ¿qué es lo que buscas mostrar que en la película que armas en el documental? ¿Qué buscas mostrar? Ahora se está haciendo un registro audiovisual del proceso de construcción de una radio que se llama La Pacas, y se está construyendo con lo que se tiene, una consola, una antena, y con y de a poco va. Entonces ellos están aprendiendo con talleres a registrar su propio proceso, con celulares, con un capturador de audio. Entonces, a nivel simbólico, representa un montón, porque ellos se están apropiando también de la herramienta. Y al apropiarse de la herramienta audiovisual para poder hacer ese proceso de registro de una radio, también implica de que haya mucha comunicación, porque las comunidades indígenas lo que más tienen, que no tenemos nosotros, es comunicación. Mira. Hay redes de comunicación que no son como... Que no son redes sociales, no son por WhatsApp. No son nuestras lógicas de comunicarnos, ¿no? Claro. Pasa por la oralidad, pasa por la asamblea, pasa por otras cuestiones que a veces nosotros estamos más individualizados que esas comunidades. También es otra lógica de organización. Son 71 familias, digamos, son núcleos también más pequeños, entonces ahí seguramente se genera que las formas de comunicación sean más estrechas quizás que las que tenemos en las grandes urbes, donde cada uno está en su casa solo. Claro, si solo un edificio de capital de Buenos Aires, quizás pueden haber los mismos habitantes que en una comunidad. Y esos habitantes no se conocen, no saben cómo se llama el vecino de enfrente. Y ellos se conocen todos. Claro. Y sí, se prestan hasta el apellido. Claro, el apellido. El sistema económico también pasa por otro lugar, porque lo que quieren, no solo en Argentina, en toda la América Latina, es tierra y libertad. No se piden los subsidios, no se pide tanta concentración económica, sino ha sido tener tierra para poder trabajarla y para poder subsistir. Ellos no tienen, no los media la relación económica, digamos, lo monetario, la forma de relacionarse, ¿cómo es? Trueque. Claro, ahora tienen sistemas de trueques, pero también ahora se está llevando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos recuperar ciertas tierras fiscales, que esto va a ser también un paradigma para toda América Latina. En donde pueden recuperar sus tierras la comunidad Wichí. Y esto es muy paradigmático tanto en Salta. Hay otras comunidades también en Jujuy que están reclamando lo mismo, veía ayer. Y claro, entonces al recuperar las tierras también ya se configura de otra forma su sistema económico. Que pasó en México también, en el sur de México pasó cuando de pronto la izquierda, de pronto decimos como, bueno, necesitamos esto para toda la nación, pero en el sur de México pasó que decían, no, queremos tierras, o sea, no necesitamos, paren un poco, necesitamos tierras. Entonces esa demanda del zapatismo, ¿no? Era como que las comunidades indígenas necesitamos trabajarlas porque nosotros sabemos trabajar nuestra tierra. Claro.
Eso, y ese es el gran valor que tienen. Claro. Y de esta experiencia, ¿cuánto tiempo estuviste en Salta? ¿Una semana? Una semana, sí. ¿Qué es así algo que te llamó la atención, que te traes que te trajiste de esa experiencia? ¿No? Siempre hay algo que te queda ahí como que dando vueltas y decir, bueno, como que estuve esta experiencia y esto fue muy nutritivo. Claro, fue el aprendí que primero que somos muy individualistas en el occidente, somos muy, tenemos mucho que aprender, saberes de la comunidad. Por ejemplo, una persona de la comunidad me decía, bueno, yo no sé para qué necesitan plata para ir a mediodía a comprar el almuerzo, si yo tengo mi gomera y salgo y claro, entonces era como eso, ¿no? O sea, una crítica también al capital que se tiene desde los pueblos originarios, que nosotros también debemos de ponerla sobre la mesa. Como que te permite desnaturalizar cosas, ¿no? Que uno ya trae por haber nacido en este tiempo y en esta cultura. Y que son las culturas vivas. O sea, el capitalismo muchas veces nos dice como, bueno, más pasa desde la antropología, una ingenuidad antropológica, decir voy a ir a observar o voy a ir a participar. Pero en realidad es uno el que va a aprender y no puede uno caer en esa ingenuidad de decir, por ejemplo, bueno, mascan coca, que dame un poco de coca, vamos a probarla. Sí. Porque ellos, por ejemplo, agarran la coca, le quitan lo de en medio, le ponen bicarbonato y le tienen una cierta forma de masticarla y le dicen chaclar por el mal de altura. Y claro, y es eso de que uno no puede llegar tan bien como a esa práctica o a ser tan participativo, sino que más bien aprender de ese proceso. Y eso es lo que me queda cada vez que conozco una comunidad nueva y en este caso la Wichi. Bien, bueno. Sí. Hemos terminado, desgraciadamente se nos terminó el tiempo, se nos terminó el programa. Podríamos hablar, imagínate, horas de antropología y de todo lo que, de la experiencia que tuviste en las comunidades. Así que, bueno, muchas gracias por haber venido al programa. Sí, la verdad queríamos escuchar esta otra. Suceden tantas cosas y tenemos tanta sobreinformación que hay veces que se pierde esas pequeñas historias de pequeñas comunidades, de aunque sean 71 familias, otra como visión del mundo que por lo menos la trajiste y la compartiste. Así que gracias Joel por estar acá. Muchas gracias, Joel.